Y el tema del día de hoy se llama Solo para adultos. Solo para adultos. Dile al que está a tu lado, ¿escuchaste? Solo para adultos. Wow. ¿Será posible que en la congregación, en la iglesia, se pueda hablar de estos temas? ¿Cómo ven? Entonces, pero lo que pasa es que este mensaje está dirigido a los adultos espirituales, a esos maduros, a esos que entienden bien las cosas, que ya no son niños en su manera de creer o de pensar, que no son fluctuantes, ¿verdad? Que por cualquier viento de doctrina son llevados para un lado o para otro, sino que verdaderamente hay una convicción en su corazón, en su vida, ¿verdad? Y este mensaje es dirigido para ellos. ¿Cuántos adultos espirituales de esos maduros, de esos serios habrá aquí esta mañana? ¿Puedes levantar tu mano? Pues hay algunos que no lo digo, obviamente no estoy hablando de los que están aquí por primera vez, pero a ver, levanta tu mano con ganas, así como diciendo, yo soy de esos. Muy bien, bueno, pues muchos entonces. Un aplauso para ellos, gracias a Dios. Fíjate que, pues vamos a comenzar. Dice así, un pasaje de Marcos 11 del 22 al 23 y le damos muchas gracias a Dios por su Espíritu Santo, por guiarnos, por dirigirnos, por tomar la conducción de este mensaje y que llegue a nuestros corazones, que aterrice ahí, que sea puesto por obra en nuestras vidas. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Y Marcos 11 del 22 al 23, no sé si dice así, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Son los versículos 22 y 23. Hoy quiero hablar del versículo 22, dice, tened fe en Dios, pero en el original en griego, literalmente, yo lo busqué personalmente, ya lo había escuchado, pero lo busqué yo personalmente y dice, tened la fe de Dios. Tengan la fe de Dios. Tengan la fe de Dios. Tengan el tipo de fe que Dios tiene. Ese tipo de fe con el cual fue constituido el universo. Para Dios el asunto de la fe es vital realmente. Se agrada mucho cuando la gente tiene fe y le desagrada. Prácticamente lo único que le desagrada a Dios es la falta de fe. Porque dice por ahí, por ejemplo, cuando Jesús vio a la mujer del flujo de sangre, esa de la que hablamos el domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan? Del domingo pasado ese mensaje, cuando vio ese tipo de fe de esa mujer, le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. También, o aquella otra mujer que le rogó ahí que sanara a su hija y ¿verdad? Un pasaje ahí que está en Mateo 15, 28, no lo vamos a ver, pero le dijo, oh mujer, grande es tu fe. O sea, Jesús maravillado de la fe de los hombres, pero Jesús también se molesta o se molestó mucho, ¿verdad? Es una evidencia de que a Dios no le agrada, ¿verdad? Se molestó mucho cuando encontró poca fe en los hombres. Por ejemplo, cuando iban allá en la barca en el mar de Galilea y se vino un tormentón ahí, ¿verdad? Se vino pues yo creo que era como una especie de ciclón y se hundían, ¿verdad? Y empezaron a atemorizarse y Jesús estaba dormido ahí en el cabezal de la barca y fueron y lo despertaron y ¿a ti te gusta que te despierten cuando estás dormido? Así bien rico, una siesta bien rica y que te hablan. ¿Cómo? ¿No te gusta? Pues a Jesús tampoco, haz de cuenta. O sea, se molestó mucho, ¿verdad? Y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Como diciéndoles, pues ¿para qué vienen y me despiertan a mí? Que no han entendido las cosas. No han entendido que ustedes tienen la fe, la autoridad, el poder delegado por Dios para poder hablarle a la tormenta y que la tormenta se calme. Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, pues se desagrada. Cuando Pedro le dijo, lo vieron caminar otra vez ahí en el mar a Jesús, y Pedro el único, lo criticamos luego a Pedro un poco, pero bien aventado el Pedro, Señor, si eres tú, pues manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, pues órale. Entonces Pedro pues puso el pie afuera de la barca y empezó a caminar, pero cuando vio toda
el tormentón, ¿verdad? Y que etcétera, etcétera. Pues claro que por 5 razones. Empezó a dudar, ¿verdad? Y se empezó a hundir, y Señor, sálvame, ¿verdad? Y el Señor lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, lo que le molesta a Dios es la falta de fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aún algunos que les gusta mucho el café le acomodan ahí, dicen: acuérdate que sin café es imposible agradar a Dios. Pero en realidad dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Dios necesita que nosotros le creamos. Eso lo dice en Hebreos 11:6. Así que por otra parte dice que Dios es galardonador de los que le creen, de los que le buscan, de los que creen que hay, que Él existe y que es real y que quiere lo mejor para nosotros. Él premia a los que tienen fe. Pregúntale al que está ahí a tu lado: ¿cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu fe? Entonces, pues, no sé que te hayan contestado, espero que te hayan contestado bien, pero, ¿sí, bien? ¿Fue bien la respuesta? Más o menos, arriba, en el top de fe. Muy bien. Fíjense que en el Antiguo Testamento hay unos hombres que le creyeron a Dios y lograron proezas increíbles, literal. Bueno, aunque la palabra increíble cada vez la eliminamos más de nuestro vocabulario, pero realizaron hechos extraordinarios, asombrosos. Díganme algún otro sinónimo. Pues impactantes, sobrenaturales, impresionantes. Fíjate, por ejemplo, un hombre que se llamaba Josué. Un día estaban ganándole a sus enemigos en una batalla y se empezó a ocultar el sol. Pero Josué necesitaba más tiempo, más luz, porque de qué otra manera podían aluzarse, y quería exterminar a los enemigos. Entonces ese día Josué le dijo al sol: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón. Y el sol no se puso, no se metió durante un día. Claro que alguien dirá: no, hombre, pues esos cuentos están muy... Bueno, ¿sabes que los científicos de la NASA lo han encontrado científicamente, que a la historia de la humanidad le falta un día? O sea, métete allí, investígale y lo vas a encontrar. Es más, no es un día completo, no fue un día completo, le faltó un poquito. Pero luego en otra parte de la Biblia, otro hombre, un rey, Ezequías, le pidió vino el profeta y le dijo: ¿sabes qué, Ezequías? Pues arregla tus tiliches, bueno, porque te vas a morir. Y el rey, pues, le dijo, pero el rey le dijo: pero no, hombre, ¿cómo? Y pataleó y berrió y todo, y le pidió a Dios, y total que ya se había ido el profeta, pero el Señor Dios lo regresó y le dijo: ve con el rey Ezequías, porque está llorando y quiere que le prolongue la vida. Dile que le voy a prolongar la vida 15 años más. Y fue y vino y le dijo al rey, el profeta, pero el rey no le creyó muy bien. Entonces el profeta le dijo: bueno, ¿quieres una señal como esto que decía ahorita Mireya, el pasaje de el Congreso de Alto y Profundo, Isaías 7:11? Luego búscalo con calma y dice: pide señal de arriba o de abajo, de donde quieras, para que compruebes, ¿verdad?, lo que Dios te está diciendo. Este rey le dijo: yo lo que quiero es que se retrase. Le dijo el profeta: ¿quieres que se adelante o que se atrase el reloj de sol que tienes aquí? O sea, que el sol se regrese o se adelante. Y el rey le dijo: no, pues que se adelante está bien fácil, porque de por sí, pues para allá, pero a ver que se regrese 10 grados. Y ese periodo de tiempo es el que le faltaba a esta parte del día que le falta a la historia de la humanidad. Pero hombres con tremenda fe. Segunda de Reyes 29. Total que bueno, créeme esto que te estoy diciendo. Otra vez iba pasando un profeta que se llamaba Eliseo, y estaban unos hombres ahí haciendo un trabajo, y de repente se le va el hacha.
de hierro, obviamente se le va al fondo de un lago, ¿verdad? Y empieza a llorar y dice, me habían prestado el hacha, ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer, profeta? Y el profeta dijo, no te preocupes, y cortó una vara de ahí de algo, ¿verdad? No se sabe qué, y lo puso, lo aventó sobre el agua y el hacha flotó. O sea, si tú dices, pues son hechos, eventos sobrenaturales, pues sí lo son. ¿Es difíciles de creer? Pues sí lo son. Pero lo que te quiero decir es que funcionan. O sea, sin duda se llama este mensaje. Sin lugar a duda. Porque el que duda es como en el mar, ¿verdad? Un barco que es llevado para un lado y para otro y finalmente no tiene ningún puerto a donde arribar, ¿verdad? Son como las olas en el mar que son llevadas y traídas de un lugar para otro. Cuando una persona duda, pues entonces no tiene realmente una certeza o una confianza de que las cosas van a suceder. Entonces dile por favor al que está a tu lado, sin duda, man, o sea, debemos de creer, no una fe ciega, no una fe así como, ok, tengo que creer, no, pero una fe inteligente. Cuando tú, fíjate que curiosamente quiere uno anteponer, sobre todo para los occidentales, estamos muy clavados con la parte de que hasta no ver, no creer. Pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, dijo el Señor. Sin ver creyeron. Entonces déjame decirte un poco más. En el Nuevo Testamento pues también hay un montón de sucesos extraordinarios. No tengo tiempo para platicar todas las cosas que hizo Jesús en calidad de hombre aquí en la tierra, no en calidad de Dios. Y después de él, Pedro y los discípulos haciendo lo que habían visto hacer a su Señor, resucitando muertos, caminando sobre el mar, sanando con su sombra los enfermos. Felipe, uno de los que servían las mesas, un día estaba orando y Dios lo teletransportó de donde estaba al desierto para que fuera y le compartiera a un funcionario etíope que iba ahí, ¿verdad? Total que bueno, Jesús dijo de Juan el Bautista en Lucas 7:28, le dijo, les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. O sea, te lo voy a platicar así. Jesús está diciendo que Juan el Bautista es mayor que Josué, el que detuvo el sol, que es mayor que todos los héroes del Antiguo Testamento, todo lo que hicieron, que el profeta Eliseo y que todos los demás. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y luego dice otra cosa, dice que nosotros, tú y yo, somos mayores que Juan el Bautista. ¿Cuántos están aquí en el reino de Dios? ¿Cuántos están ahí, verdad? El reino de Dios está en su vida y ustedes están viviendo en el reino de Dios, ¿verdad? De todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios, si tú estás en el reino de Dios, entonces por más insignificante que seas, eres superior. Y no está hablando de aquí de superior, de sentirte muy salsa, de así, no, superior en el sentido de que todos los héroes del Antiguo Testamento no tenían a Jesús, no conocían a Jesús, nada más sabían que había un Redentor que estaba en el futuro, pero no lo tenían en su vida. No había venido sobre ellos el Espíritu Santo como ha venido sobre nosotros a partir del día de Pentecostés en el libro de los Hechos. O sea, tú y yo, por favor, mira, voltea con el que está del otro lado y dile, no te sientas tan insignificante, man. No te sientas insignificante. No te sientas insignificante porque eres mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es mayor que todos los héroes del Antiguo Testamento. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no sé si logre hacerme entender en el sentido de que no se trata de ti. No eres tú. Es Jesús.
No eres tú, no es a causa tuya, es a causa de lo que vive y de lo que tienes adentro de ti, en tu corazón y en tu vida. De eso se trata. Ese es el punto. Ese es el mérito. Es el mérito. Para que no nos envanezcamos, ¿verdad? Que no pensemos, pues qué padre. No, pero es por una razón. Es porque Jesús, cuando te ve a ti, acuérdate del mensaje del manto de la semana pasada. Cuando te ve a ti, el Señor te ve con el manto puesto. Entonces señales, prodigios, maravillas son esas que te siguen a ti. Si yo te dijera que tú y yo podemos caminar sobre el agua, ¿qué dirías? Pues eso es lo que está implicando. Si Dios a la voz de un hombre estuvo dispuesto a detener el universo, que separara el sol, pues entonces ¿qué no hará por ti y por mí, los hijos de Dios? En el Antiguo Testamento no había una capacidad de decirle a Dios papá, porque no lo podían mencionar ni siquiera su nombre, ¿verdad? Jehová, Yahvé, son puras consonantes que les pusieron vocales para que lograran sonar de alguna manera, pero no se atrevían ni a pronunciar su nombre. Tal era el pavor, digamos, que le tenían a Dios. Pero tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro en el momento en que lo necesitemos, instantáneamente, ¿verdad? Entonces, ¿te das cuenta de la diferencia? No sé si me... Temes que ya no le voy a seguir porque ya se me quedaron todos así como estáticos de emoción. Pero ¿qué piensan? Dile al que está a tu lado, ¿tú crees que esto sea posible? ¿Crees que así sea? Te dije que era solo para adultos. ¿Qué crees tú? ¿Crees que te estoy cuenteando? ¿Sabes que hay un montón de casos documentados de personas que han resucitado por la oración sobre todo en África, en Asia? Como que la gente cree más allá, cree más en las cosas sobrenaturales o extraordinarias que nosotros. O sea, somos como que muy, de repente a nosotros acá un poco materialistas o naturales, ¿verdad? De que lo que vemos pues es lo que creemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Mireya, cada vez que vemos una película esta de los chinos que andan ahí caminando sobre el agua y que andan brincando de una copa de árbol en otro, me dice Mireya, estos chinos saben algo que nosotros no sabemos, algo que tú y yo no sabemos. O sea, ¿cómo crees, verdad, que se les ocurren esas cosas? Pues porque sí es cierto. O sea, sí son perfectamente factibles, sí son posibles, porque al que cree, todo le es posible. Por eso la oración que tú y yo hacemos por los enfermos, pues claro que es poderosa. La oración que hacemos por la ciudad, claro que es poderosa. O sea, por eso de repente hasta un poco me veo mal y me siento mal, porque estoy muele ahí, sobre todo con el liderazgo. Vamos a orar, chicos, vamos a orar. Y lo hacen muy bien y sé que lo hacen en su casa y sé que lo hacen personalmente, pero yo quisiera como ahora sí que como echarle montón, vaya, como ver a más y más gente comprometida y orando, porque la oración produce cambios. Definitivamente la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la oración eficaz de varios justos pues puede más, ¿verdad? Entonces me voy a brincar algunas. Mira lo que dice Juan 14:12. En la Nueva Traducción Viviente dice algo impresionante. Son palabras de Jesús para ti y para mí. Dice, les digo la verdad, son palabras de Jesús. Les digo la verdad, todo el que crea en mí, ¿qué dice? Hará las mismas obras que yo he hecho. Si dijera ahí punto, pues ya sería bastante reto. Pero luego, ¿qué más dice? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y aún mayores hará, porque yo voy a estar con el Padre, porque yo voy al Padre. Oye, pero ¿cómo? Pues si Jesús le dio de comer con 5 panes y 2 peces a más de 5,000 personas, pues las mismas cosas que Él ha hecho, las haremos tú y yo, y aún mayores. Oye, pero
Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Dale un aplauso. Y todas las cosas que hizo Jesús, sanar, quiero decir, enfermos, resucitar muertos, todas esas cosas están disponibles para ti y para mí. ¿Cuántos pueden creer esto? ¿Cuántos pueden creer? Entonces, pues yo lo que te quiero decir, ¿habrá algún problema que tú no puedas resolver en tu vida? ¿Habrá alguna situación que tú no puedas pasar por encima de ella? ¿Habrá algo ahí que tú digas, no, es que es imposible? Pues no, ¿verdad? Porque dice ahí, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero si Dios vive en mí, si Dios está en mí, si Dios habita en mí, si Dios opera en mí, entonces, si Dios está en mí, entonces, ¿qué hay imposible? ¿Qué cosa puede haber que yo no sea capaz de resolver? Amén. Amén. Amén quiere decir así es, ¿verdad? Entonces, bueno, así que entonces, así que voy a leer otra vez el versículo con el que comenzamos, Marcos 11, 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y es como un proceso, es tener fe más hablar, tener fe más decir, tener fe o creer, digamos, y hablar, ¿verdad? Tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios. Dice 2 Corintios 4:13, dice: creí, por lo tanto hablé. Así que quiero darles la conclusión de este mensaje. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, de los cristianos, no son carnales, no son naturales, no son M15, ¿verdad? Pero son poderosas en Dios. Poderosas en Dios. La fe, la oración, la palabra de Dios en nuestra boca son armas poderosas y necesarias para sobrevivir, para vivir en estos tiempos, que lo menos que podemos decir de estos tiempos es que son tiempos peligrosos. Dice el apóstol Pablo que aprovechemos los tiempos, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, número uno, debemos tener fe, debemos procurar la fe. Todos tenemos una medida de fe, pero necesitamos hacerla crecer. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Dice eso en Romanos 10:17. Y luego necesitamos poner esta fe en acción, porque la fe sin obras es letra muerta, no sirve para nada. ¿De qué te sirve tu fe si no tienes obras, si no la pones en práctica, verdad? Así que entonces, mira, te quiero platicar nada más esto para terminar. Mireya estuvo la semana pasada en la Ciudad de México. Allá la invitaron a un congreso de mujeres. Fue un tremendo, 500 mujeres, y fue un impacto de veras en esas mujeres. Estuvo muy, ahí han mandado algunos videos, ¿verdad? Y eso estuvo muy tremendo. Pero Mireya me platicó que estando allá, pues se sintió muy impulsada. Por ejemplo, iba caminando ahí en un mall y vio a un señor que iba en un andador y como que le dolía mucho caminar, y ella no resistió la tentación y fue y le dijo: Señor, ¿puedo orar por usted? Y el Señor dijo: sí, claro que sí. Y oró por él. Y dice Mireya que pues le cambió la expresión, le cambió la cara, ¿verdad? Ya no supo de él porque fue ahí a la pasada. Y más adelante también ahí mismo en el mall, donde es que ahí mismo era el evento, ahí se encontró también a una mujer y oró por ella. Venía en el avión, ¿verdad? Y ya ven cómo son las mujeres, que no pueden evitar escuchar las conversaciones ajenas, ¿verdad? O sea, no sé, ¿qué dicen los varones? Sí, ¿verdad? Los casados sí tienen sí pueden decir que sí es cierto. Entonces, entonces venían los dos personas hablando ahí atrás de ella, y venían, y es que pip, y es que no sé qué, pip, ¿verdad? Y es que me duele un resto, pip, y es que me operaron, pip,
¿verdad? Así entonces ella pensó, pues son unos nacos estos que vienen aquí atrás, ¿verdad? Imagínate con ese lenguaje. Pero el caso es que uno de ellos venía diciendo que se había enfermado mucho, lo habían tenido que operar, llevaba no sé qué tantas operaciones y que no lograba ver resultados, etcétera, etcétera. Entonces Mireya no pudo, cuando iban a bajar cuando aterrizaron, volteó con las personas y resulta que eran dos tipos trajeados y, así bien presentados, venían ingenieros que venían a hacer un trabajo aquí a Victoria. Y bueno, el caso es que ella le dijo, no pude evitar, perdón, pero no pude evitar escuchar su conversación. Y yo nada más lo que te quiero decir, porque eran unos jóvenes, vaya, no pude, te quiero decir es que no tienes que estar enfermo ni estar pasando por tantas cosas, porque el Señor Jesucristo te puede salvar y te puede sanar ahorita mismo, si tú me permites orar por ti. Y el muchacho ese dijo, claro que sí, ¿verdad? Y oró por él y lo bendijo y le habló nada más pues en lo que iban bajando ahí del avión, ¿verdad? Cuando yo, bueno, el caso es que se me quedó muy grabado a mí esta situación que me platicó Mireya. Y total que estaba yo ahí ahora esta semana haciendo ejercicio ahí en el gimnasio del CRE de adultos menores. Desde que llegamos Mireya cambió el nombre, ya no se llama de adultos mayores, se llama de adultos menores, ¿verdad? Entonces estaba ahí haciendo ejercicio y vienen dos señoras ahí pasando y se encuentran con otra ahí, y estoy yo ahí sentado haciendo ejercicio y casi, ¿por qué se van? Pregunta la que va llegando y contestan, porque mi amiga se siente muy, muy mal y la llevo para su casa. Y casi sentí que me estaba diciendo, porque se siente muy mal. Si literalmente pensé que así me estaba diciendo. Entonces pues me faltaba un resto todavía de hacer ejercicio. Ya ven, hago como unas 3-4 horas de ejercicio. No. Me faltaba un poco de hacer ejercicio, pero yo pensé, pues es para mí, es el momento de poner en práctica mi fe, porque la fe sin obras es letra muerta, no sirve para nada. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿verdad? Por las mías. Así dice literalmente o más o menos en un pasaje. Entonces pues me fui y exactamente así como imaginaba yo que así iba a estar. Yo abrí la puerta de salida y ellas estaban ya afuera y las dos voltearon. Entonces yo le dije, escuché ahí, como Mireya, escuché sin querer que una de ustedes se sentía mal, y yo quisiera orar por ella. Me dijo ella, sí, yo me siento muy mal, ¿me puedo orar por usted? Claro que sí. Y oré por ella, la bendije, la declaré sana en el nombre de Jesús. Declaré que Dios tiene poder para cambiar todas las cosas en la vida, que ella estaba sana y que se iba todo dolor, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús. Y cuando terminé, pues ella me dijo, muchas gracias. Pero con lo que yo no contaba es que la otra señora me iba a decir, oiga, ¿podrá orar por mí también? Porque no me he sentido bien últimamente. Yo le dije, claro que sí. Y ya con más confianza, ¿verdad? Ya casi como en la iglesia, ¿no? Le puse las manos ahí en la cabeza y oré por ella y la bendije y la declaré sana. Y ¿sabes qué? Yo creo que es el tiempo en que iglesia pues tenemos que poner como estos chicos que se fueron a Oaxaca, como muchos otros, los que están haciendo cosas tremendas aquí con los jóvenes, con todos esos que están trabajando, pero todos los demás necesitamos hacer lo mismo. ¿Sabes que la fe es contagiosa? Y la falta de fe también. La fe de Mireya se me contagió a mí y yo estoy tratando de contagiárselas a ustedes, porque estamos tan faltos de fe allá afuera. Hay tanto temor, hay tantas malas noticias, hay tantas cosas tan malas y tan equivocadas, que imagínate, nada más tú y yo podemos ser esos que salgan de aquí y vayan y en la primera oportunidad, ¿verdad?, digan, oye, pero me permites orar por ti, y yo te puedo apostar 1,000 millones contra
un peso a que te van a decir que sí, que claro que sí, que puedes orar por ellos, que los puedes bendecir. ¿Sabes qué? Que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Por qué están las cosas allá afuera como están? Pues porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero los que tenemos con qué dar, los que tenemos para dar, pues entonces pues vamos a aprovecharlo. Demos, los que podemos dar, pues demos. Muy bien, la señora Conchita, como siempre, muchas gracias. Los que tenemos para dar, pues demos. Así fue, así sucedió con los apóstoles. Iban caminando Pedro y Juan ahí, ¿verdad? Y un mendigo les pidió, un paralítico les pidió dinero, y Pedro le dijo: ¿sabes qué, chico? Que no tenemos dinero, no traemos dinero ahorita, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, ponte de pie y camina. Y se levantó aquel hombre, y fue un impacto tremendo ahí en Jerusalén. Fue un impacto tremendo que mucha gente creyó por causa de ese milagro. Amén. Muchas gracias. Amén. Dale un aplauso fuerte a papá. Dale un aplauso fuerte a Dios. Amén. Amén, 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 amén. Gracias a papito. ¿Sabes qué? Que vamos a terminar de una manera diferente. Bueno, nada más quiero leer 1 Juan 5:4. Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Amén, amén, amén. Te decía yo que quisiera que termináramos de una manera diferente. Yo quisiera que te pusieras de pie, si me haces favor. Pero no agarres ahí tu bolsa y tus cosas. Acuérdate que estamos aquí entre hermanos, entre hijos de Dios. A lo mejor hay algún primo por allí, pero no, pero puedes confiar en que tu bolsa va a estar ahí cuando terminemos. Pero yo quisiera que voltearas con la persona que está allá a tu lado y le dijeras: ¿cuál es el problema más grave o más difícil que tienes ahorita? Y esperaras a que te dijera, y entonces le dijeras: vamos a orar, porque ese problema, esa situación va a desaparecer. Va a venir una respuesta de parte de Dios. Va a venir algo. Si la persona te dice: es que no tengo problemas, gracias a Dios ahorita, entonces dile: bueno, ¿cuál es tu anhelo más preciado? ¿Qué es lo que realmente anhelas más en tu corazón? ¿Qué es eso por lo que tú estás deseando y quisieras que Dios te lo concediera? Y ponte a orar por él. Entonces toma ahí a la persona, voltea con la persona. A lo mejor es un desconocido, pero atrévete, ¿verdad?, a bendecirlo, y hazle estas preguntas, y luego ora por él. Ora por él. Si ves a alguien que no tiene ahí alguien que ore por él, pues ve por favor ahí, acércate por favor, acércate, y oremos unos por otros. Vamos a poner en práctica nuestra fe. Ahí, Selenita, mira, chiquita, ahí, aquí está la señora Nina. Júntense ahí por favor. Déjame orar por ti, dile: déjame orar por ti. Vamos a orar y vamos a creerle a Dios, y vamos a esperar cosas poderosas, cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias. Si un hombre fue capaz de detener el sol por la fe y por la palabra, déjame orar por ti. Dianita, ora ahí por favor. Ora y bendice a las personas que están ahí ora por tu novio, ora por tu esposa, por tu amigo, por tu amiga. Bendícelo, te bendigo, y ora por esa situación. No te quedes callado. Acuérdate que es por la fe y por la palabra. Por la fe y por lo que hablas. Creí, por lo tanto hablé. Habla ahí la palabra de Dios. Declara las cosas que han de venir. Profetiza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Para.